Hola a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y en este vídeo vamos a hablar de los motivos por los cuales he decidido invertir en Coinbase o por los que he decidido no invertir en Coinbase. Lo iremos viendo durante el vídeo. Así que si te interesa, quédate, que empezamos. Bien, antes de nada, comentarte, va a ser un vídeo teórico, no es el típico vídeo de análisis rápido de una criptomoneda, de un índice, de lo que sea. Voy a exponer muchos motivos, llevo mucho tiempo analizando, llevo mucho tiempo mirándome estimaciones de ganancias, entrevistas, documentos, de todo. Por lo tanto, tengo que enseñar muchas cosas, las cuales voy a intentar resumir al máximo, porque si no, el vídeo dura 10 horas. Por lo tanto, quédate hasta el final, ponte cámara rápida, como quieras, porque hay mucho material que dar. Entonces, empezaremos primero contextualizando qué es Coinbase, el tema de la salida a bolsa. Por cierto, hoy presenta resultados. Y luego, pues bueno, hablaremos de los pros, de los contras y finalmente las conclusiones. Entonces, primero, esto es la página de Coinbase. Si vosotros quisierais buscar la información, al final toda la información es pública, ¿vale? Por lo tanto, vais a la página principal, esto de cualquier activo, de cualquier empresa. Si está en bolsa, está obligado a enseñar absolutamente todo. Por lo tanto, si quisierais acceder a información, cualquier web, ponéis la página de la empresa, normalmente está abajo de todo o arriba de todo, y buscáis la parte de inversores. Entonces, bueno, aquí tendréis acceso a todos los documentos. Claro, Coinbase es nueva en bolsa, por lo tanto, tiene poco. Pero si no, cualquier empresa que ya lleve un tiempo, accederéis a mucha documentación. ¿Vale? Entonces, Coinbase fue fundada en el año 2012 en Estados Unidos, de hecho tiene la sede en Estados Unidos, y fue fundada por Brian Armstrong y Fred Ehram. Este tío, si le he atentado a su apellido, lo siento, pero vaya, es lo que hay. Entonces, ¿qué hace Coinbase? Lo haré muy rápido porque entiendo que ya lo sabéis todos. Funciona como un banco de criptomonedas, tú puedes enviar, recibir, guardar, operar, puedes hacer lo que quieras, ¿vale? Y es uno de los principales exchanges del mundo. Actualmente es la empresa de criptomonedas pública, que quiere decir que cotiza en bolsa, más importante del mundo, y la primera de la historia en entrar en el Nasdaq, ¿vale? El Nasdaq es uno de los índices más importantes de Estados Unidos. Entonces, ¿cómo salió a bolsa? Salió mediante una OPV, que es una oferta pública de venta, donde, pues bueno, no se emiten nuevas acciones, sino que las que hay se ponen a la venta y luego salen a cotizar, ¿vale? Muy resumido. Otra opción que hay para salir en bolsa es con la OPS, que es oferta pública de suscripción, donde a través de una ampliación de capital se sacan nuevas acciones y luego pues el mismo proceso que con la OPV. Pero en este caso Coinbase salió con un listing. ¿Vale? ¿Listing qué es? Listing es las empresas, las acciones son de los accionistas, lógicamente, pero no se pueden intercambiar hasta que no sale a cotizar, ¿de acuerdo? En la OPV, tú, una persona que no es accionista en ese momento, tú puedes ir, comprar una acción de la empresa y tener una acción la cual no está en cotización aún, ¿vale? En este caso no se pudo comprar, o sea, yo o tú o cualquier persona no podía comprar Coinbase hasta que no salió la cotización, ¿vale? Entonces, el Nasdaq la listó a 250. ¿Vale? Le dio un precio estimado de 250, lo que luego cuando salió, cuando se empezó a cotizar, ya pasó directamente a 381. Entonces, aquí os voy a enseñar una cosa bastante curiosa. Esto es un documento de la SEC, ¿vale? Aquí que tenemos Brian Armstrong, que es el nombre del CEO y del cofundador, lo hemos visto antes, Coinbase, y aquí vemos que él lo que hizo el día del lanzamiento, el día 14, fue deshacerse de paquetes de acciones. Como veis, vendió 466.665 a un precio de 381, aquí otra y aquí otra. ¿Qué pasa aquí? Lo que pasó fue que empezaron los propios accionistas, lo que hicieron fue vender masivamente sus títulos. Hasta ese momento, cuando salió Coinbase, solo tenían acciones la gente dentro de la empresa
y lo que hicieron fue vender masivamente sus títulos para poder recuperar la inversión inicial, ¿vale? De esa manera lo que hicieron fue evitar que el precio se disparara, se fuera a la luna por todas las expectativas que había respecto a la salida de Coinbase, y luego también pudieron recuperar la inversión y financiarse, tanto a ellos como a la empresa. ¿Vale? Entonces esto es algo curioso a conocer, porque la propia gente de dentro estuvo vendiendo acciones. Incluso siguen haciéndolo. Esto no quiere decir que se las quitaban de encima porque sí, porque no les gusta, porque creen que iba a caer, lo que sea, no. Al final hay muchas interpretaciones y no tiene por qué ser eso, ¿vale? Entonces, eso es un punto importante a tener en cuenta. Luego, vamos a comparar lo que hace Coinbase en este apartado de entender lo que es con los servicios que ofrece, ¿vale? Entonces, Coinbase no es solo un exchange donde tú llegas, compras o vendes y te vas, sino que, como veis, este es el apartado de Coinbase, con Coinbase normal, como lo conocemos todos. Esto es Coinbase Pro, que es más o menos como Coinbase, pero más para gente pues, más profesional, con más capital, te permite hacer más cosas, hay más criptomonedas, luego desarrollaremos más todo esto. Coinbase Prime, que es para inversores institucionales. Coinbase Ventures, donde esto financia proyectos de startups. Y Coinbase Earn. Esto, bueno, es un poco así, te hacen un poco el lío porque te dicen que pues tú puedes ganar criptomonedas gratis, y sí que es cierto, las puedes ganar. Lo que pasa es que para empezar te obligan a registrarte, a abrirte una cuenta en Coinbase. No es poner el email y ya está, sino que lo mismo que haces en Binance o en cualquier otro broker, pues lo tienes que hacer aquí, ¿vale? Entonces tú te tienes que abrir la cuenta, por lo tanto ya estás allí metido, ya te han obligado a meterte, te dan las criptomonedas lógicamente dentro de la plataforma, y luego que te tienes que poner en lista de espera. No es llegar, me abro la cuenta, las gano y me voy, no. Tú tienes que ponerte en lista de espera, hay veces que tardan unos días, semanas, meses o incluso años, ¿vale? Por lo tanto, está muy bien el concepto, sobre todo de cara a Coinbase como empresa, más que de cara al público, porque es una manera súper atractiva de, pues, atraer a gente que ya, pues, se haga y se abra una cuenta en Coinbase, ¿vale? Luego también hay otros apartados, ¿eh? Hay más servicios como Coinbase Commerce, Coinbase Wallet, etcétera, etcétera. Y había otro, Coinbase Custody. O sea, creo que son solo esos. Por lo tanto, bueno, como vemos ya de entrada, Coinbase es algo más que únicamente un exchange, ¿vale? Entonces, vamos a comparar, para ya empezar a situarnos en las ventajas o los inconvenientes que tiene Coinbase. Lo que vamos a hacer va a ser compararlo con otro exchange como es Binance, ¿vale? Y lo iremos viendo cuál es mejor en diferentes apartados, como el precio, las comisiones, vaya, el número de criptomonedas que puedes operar, la facilidad de uso, los tipos de órdenes y la seguridad y el soporte, ¿vale? En esos apartados iremos viendo quién es mejor. Entonces, hablando de comisiones, Coinbase es bastante caro. O sea, tiene la fama pues, de ser caro. Y es verdad, comparas Binance con Coinbase y no hay diferencia, o sea, no hay ni punto de comparación. Es más, Coinbase Pro, que es esta parte de aquí, que tiene pues comisiones más baratas, sigue siendo más caro que las comisiones de Binance. Por lo tanto, en ese apartado es algo que ellos ya lo saben, luego hablaremos de ello, ya veréis, pero es algo que lo saben y relativamente les da igual, ¿vale? Luego, tema de criptomonedas. Aquí la diferencia es abismal, porque en Binance, por ejemplo, tienes más de 500 criptomonedas. Aquí en Coinbase, en cambio, tienes alrededor de 50. Como veis, aquí están las criptos que puedes operar en Coinbase y, pues, por ejemplo, Dogecoin no está tan de moda que la tenemos, Ripple, y bueno, pues hay bastantes que te pueden interesar, Solana, que no las tienen, ¿vale? También hablaremos, porque es bastante interesante, del proceso que siguen a la hora de admitir o no admitir una criptomoneda. Entonces, por ahí ya vamos 2-0 Binance. Luego, utilidad. Sí que es verdad que la facilidad de uso es mucho más fácil para Coinbase. Binance, de hecho,
tiene pues bueno, un aspecto y una manera de hacer bastante más complicado que Coinbase. Y eso que Binance tampoco es lo más complicado del mundo, pero sí que Coinbase destaca mucho por la facilidad de uso y los motivos por los que puedes aproximarte a las criptos de manera fácil. Finalmente tenemos ya tipos de órdenes donde Binance también tiene muchas más, esto no hay mucho que añadir. Seguridad, Coinbase sí que es verdad que en el aspecto de seguridad es mucho más segura que Binance y que seguramente todos los demás exchanges. Tiene aspectos súper positivos, por ejemplo, el 98% de las criptomonedas están en billeteras frías, no las tienen hackeables, y el 2% te lo cubre otro seguro, ¿vale? Otros exchanges hacen lo mismo como Binance, pero creo que no tiene ese porcentaje tan elevado, y luego pues que hay más factores que impulsan a Coinbase a ser líder en ese aspecto. Y ya finalmente el tema del soporte. Yo tengo Binance, personalmente Coinbase no lo tengo, no he podido, bueno, no me he abierto una cuenta lógicamente para comprobarlo, pero he tenido que mirar en foros y demás, y si bien Binance ya no destaca tampoco por la perfección o la puntualidad a la hora de responder, Coinbase sí que tiene bastantes más quejas, ¿de acuerdo? Se quejan mucho de que, bueno, pues hablas casi siempre con un robot, máquina de inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Yo no lo he podido comprobar, pero bueno, es lo que hablan mucho de Coinbase. Entonces, ya hemos un poco ubicado qué es Coinbase en sí, todos los servicios que ofrece, la comparación con otro exchange más o menos similar. Ahora vamos ya directamente a los pros y los contras para luego ya pasar a las conclusiones. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos muchos puntos a tener en cuenta, pero uno principal, algo bueno de Coinbase, es que tiene muchos servicios, ¿vale? Puedes hacer muchas cosas en Coinbase, por lo tanto, eso es un aspecto positivo. Punto número 1. ¿Qué más? Están pensando, ¿vale? Esto lo he descubierto a través de investigar un poco, de integrar Coinbase con Coinbase Pro. ¿Esto qué quiere decir? Que les permitirá bajar las comisiones y que les permitirá también tener una plataforma ni súper sencilla, ni súper, bueno, no es que sea complicada, pero bueno, coger ahí un intermedio, hacer un mix. Entonces, lo que tienen pensado es hacer eso, marcar las comisiones, que las comisiones no sean tan rígidas, sino que vayan mucho en función de lo que tú inviertas, ¿vale? Hasta ahora Coinbase Pro tenía comisiones más atractivas, entonces lo que van a hacer es una mezcla, ¿vale? Eso es un punto positivo. Ellos no van a bajar las comisiones en plan, tengo Coinbase, tengo Binance, que sería la comparación. Oye, me voy a poner al nivel de Binance. No. Quieren integrarlo y hacer una especie de mezcla, pues bueno, para llegar a un acuerdo más o menos con la gente, ¿no? Otro punto a favor es que es la primera en el sector de entrar en un índice como el Nasdaq. Esto yo creo que es positivo, pero también entiendo que haya puntos en contra de esto, ¿no? Porque a veces ser el primero, pues es como en todo, ¿no? Te toca salir el primero a clase y es un marrón. Pues esto puede ser más o menos lo mismo. Pero, bueno, yo aquí lo valoro como una ventaja porque no hay nada con qué comparar, no hay nada con qué decir es mejor esto o es mejor lo otro. Por lo tanto, capaz que están ganando más seguidores, o sea, más inversores de la cuenta, porque no hay tampoco otra alternativa directa, ¿vale? Otro punto a favor es que va, bueno, pues muy acompañado del Bitcoin. Ellos mismos lo dicen y lo podemos ver, a ver dónde lo tengo, lo podemos ver aquí. Voy a enseñaros dos maneras de verlo. La primera no es demasiado clara, ¿vale? Lo pondremos aquí. Esto es el gráfico de Coinbase diario. Lo vamos a comparar contra el Bitcoin. Entonces, aquí abajo sale el Bitcoin. Cuando el precio estaba cayendo, Coinbase también caía, pero luego el Bitcoin empieza a recuperarse y Coinbase sigue cayendo. Si lo miras así, te puede dar la sensación de que no están correlacionados, pero realmente sí que hay una correlación, ahora la veremos, siguiendo la historia. Ponemos el gráfico del Bitcoin.
Y aquí tenemos el gráfico trimestral del Bitcoin, ¿vale? Aquí tenemos eso y aquí tenemos, vamos a verlo un momento, estados financieros de Coinbase y vamos a tener en cuenta el beneficio neto de Coinbase a lo largo de los trimestres. ¿Veis? El cuarto del 2019, el primero del 2020, el segundo del 2020 y aquí tenemos el net income, que es el beneficio neto. Entonces, yo estos datos ya los he cogido, los he puesto en el gráfico, os lo quería enseñar, y vemos que Coinbase desde el 2019 ha tenido un incremento exponencial de sus ganancias. Por lo tanto, aunque un gráfico diario a corto plazo no nos marque un recorrido exacto, pues bueno, vemos aquí claramente que a medida que Bitcoin avanza, Coinbase avanza también. No es, como digo, no es un símil en cuanto a una empresa, por ejemplo, Riot, que, pues bueno, invierte en Bitcoin, se trata de buscar activos sobre criptomonedas, blockchains, etcétera. Por lo tanto, cuando el Bitcoin sube un 50%, un 5%, Riot, que es una empresa del Nasdaq también, se correlaciona mucho y sube también. No es lo mismo. ¿Por qué? Pues básicamente porque Coinbase que Coinbase como empresa gane no depende de que el Bitcoin suba, porque cuando el Bitcoin cae, ellos también facturan en comisiones. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no se puede comparar de la misma manera a una empresa que sus activos son Bitcoin puro y duro. ¿De acuerdo? Entonces, vemos que está correlacionada con el movimiento o la dirección del precio del Bitcoin. Entonces, teniendo este punto a favor, si creemos en las criptomonedas, si creemos en el proyecto de Bitcoin, de todo lo que representa Bitcoin, de la descentralización, etcétera, etcétera, pues Coinbase irá detrás, ¿de acuerdo? Entonces, otro punto bastante positivo que tienen es la fama de ser muy seguros y muy intuitivos a la hora de operar. Atraen a muchos nuevos inversores porque es muy fácil operar en Coinbase y luego pues tienen esa fama que se han ganado realmente con mucho esfuerzo de ser muy seguros, ¿vale? Eso es otro apartado bastante importante. Luego quedan los dos últimos apartados, tenemos el proceso de selección de criptomonedas. Como hemos visto, Coinbase tiene pocas criptomonedas comparadas sobre todo con otros exchanges. Y esto es por un motivo muy claro. Y es que no eligen cualquier criptomoneda. Ellos ya te lo dicen. Tenemos un proceso de selección muy estricto y buscan o aceptan criptomonedas tanto por su legalidad como por su compatibilidad, por la demanda que tiene la gente de ellas y por la seguridad de esas criptomonedas. Y esto no son palabras que me inventé yo, sino que son palabras que ellos dicen, las he escuchado, las he leído. Por lo tanto, eso hace que haya muchas criptomonedas, como por ejemplo Shiba Inu, por ejemplo Dogecoin, que bueno, pues puedes entender que igual no les interesa tener una criptomoneda como Doge, no lo sé, no tengo ni idea, o igual tienen que valorarla mejor en otros aspectos, en lo que sea, pero lo que está claro es que el proceso de selección y de aceptación de criptomonedas lo llevan muy a rajatabla y palabras suyas prefieren verse comprometidos en no ganar dinero con cualquier criptomoneda que vaya saliendo o que esté de moda, a arriesgarse a poner un activo que no sea 100% seguro. Entonces, eso realmente es un punto muy importante, al menos a mi parecer. Sí que es verdad que se pueden comprometer a la hora de ver cómo Binance o cualquier otro broker o exchange capitalizan con criptomonedas como Dogecoin o como cualquiera que se pueda poner de moda, pero sí que viendo el universo cripto a la larga, entendiendo de que estamos empezando y de que hay que construir de manera sólida, perjudicarse un poco ahora puede ser beneficioso de cara al futuro. ¿Vale? Entonces, esos serían los pros. Los contras. Aquí ya tenemos temas bastante delicados. Primero, ¿qué pasará cuando salgan otros exchanges? Por ejemplo, Kraken. Kraken ha confirmado que tiene planes de cotizar en bolsa el próximo año. ¿Qué pasará cuando salga Kraken? Pues ser la primera puede estar beneficiándole en ese punto de
en ese punto de no saber si habrá otro competidor más fuerte o qué, ¿vale? Ese es un punto bastante en contra que yo le veo. Otro punto es que dependen excesivamente de las comisiones. El 90% de sus ingresos forma parte de las comisiones. Entonces, claro, cuando salga otra empresa como Kraken, cada vez la competencia vaya reduciendo más comisiones y demás, ellos ya han dicho que no están muy por la labor de reducir y demás, pues bueno, ¿qué va a pasar? Pues es otra incógnita, ¿no? Al final, yo si en un lado me están cobrando 5 euros por transacción y en otro me cobran 1, pues a ver, me voy al de uno, ¿qué quieres que te diga? Me compro un Ledger, me vale 80 euros, 100 euros, 120 euros y me guardo las criptomonedas allí. O sea, al final la seguridad me la puedo buscar por mí mismo, ¿no? Entonces, ese es un punto bastante también negativo. Otro punto negativo es el hype que había antes, debido a pues, toda esta investigación y tal. He visto muchas entrevistas, muchas cosas, analistas, y había un hype terrible, es decir, se imaginaban comprando, nada más salir Coinbase, daba igual prácticamente el precio de salida, había que estar en Coinbase porque Coinbase tenía esto, porque Coinbase tenía lo otro, porque Coinbase, y ha sido un puff. O sea, al final Coinbase, no tengo ahora claro los días que ha estado cotizando en negativo, pero prácticamente todos los días de su cotización han sido días de pérdidas. Había un hype terrible por Coinbase y al final se han quedado en un puff, en ese sentido, ¿vale? Entonces esto me preocupa un poco porque los datos que tenemos ahora para valorar Coinbase son los mismos que teníamos antes, ¿de acuerdo? No hay nada ahora extra que hubiera el día 14, que es cuando salió Coinbase a cotizar. Hoy presentan resultados, habrá datos nuevos seguramente, pero quiere decir que no hay nada que digas... hostia, ha salido esto nuevo que está perjudicando o está beneficiando a Coinbase. De hecho, aquí tengo los resultados, las estimaciones de las ganancias que hicieron para este trimestre, y como veis, son de 730 a 800 mil millones. Entonces, el crecimiento es brutal. Solo en este trimestre ya han ganado más que todo el año anterior. Pero es que esto ya se sabía antes. Y al final se ha quedado ahí un poco en tierra de nadie, ¿vale? Luego, otro aspecto y último ya en cuanto a puntos negativos, os voy a enseñar esto de aquí. A ver. Os voy a enseñar esta tabla. Aquí, como podéis ver, es la concentración de volumen que ha tenido Coinbase. Esto es de Coinbase, el año 2019 y el año 2020. Como veis, en el 2019 lo que premiaba era Bitcoin. Pero es que en el 2020 ya las altcoins, o de criptoassets, ya superaban a Bitcoin, solo las altcoins. Entonces estamos viendo que dentro de este entorno de aceptación, de consolidación de criptomonedas, la gente está empezando a ver otras oportunidades en otro tipo de criptomonedas, que no sean bitcoins, está empezando a formarse más, está adquiriendo más conocimientos, por lo tanto ve mucho valor también en activos fuera de Bitcoin. ¿Qué pasa? Que el punto positivo que decíamos antes de que sean tan estrictos con seleccionar qué altcoins o qué criptomonedas introducen en Coinbase, puede estar ahora empezar a pasarles factura. Porque si cada vez la gente coge una tendencia más de investigación, de formarse y demás, y está empezando a invertir en otra clase de activos, esto te va a pasar factura. ¿Por qué? Pues porque ahora mismo, con los rallies de Dogecoin, Kraken se está forrando. Y Coinbase lo que está haciendo es mirar, ¿vale? Entonces, esto es importante a la hora de valorar, porque se está perdiendo aquí una parte del mercado bastante importante. Entonces, visto esto, ya estaríamos con todo el tema de las valoraciones. Visto esto, podemos ya empezar a sacar conclusiones. Y yo me planteé durante todo el análisis intentar ser un poco sincero y pensar, ¿qué estamos premiando? ¿Estamos premiando Coinbase? O sea, ¿estamos invirtiendo en Coinbase o estamos invirtiendo en el concepto? Es decir, en un exchange de criptodivisas que está cotizando en el Nasdaq. Porque claro, si estamos invirtiendo en Coinbase, ya tenemos todos los datos suficientes, los beneficios, tal cual,
y podemos tomar una decisión. Si estamos invirtiendo en el concepto, yo creo que lo primordial es invertir o esperar a que salgan más activos, ¿vale? Ahora mismo Coinbase, bajo mi punto de vista, tenemos que saber más datos, tenemos que saber más cosas, y le queda un poco de pues bueno, campo y cancha para ver cómo reacciona ante la aparición de nuevos competidores que cotizan directamente, cómo se desarrolla todo este tema de las comisiones, cómo integran las plataformas. Yo, lo digo ya, no he invertido en Coinbase, he decidido no invertir. Viéndolo todo, creo que si inviertes en Coinbase te estás dejando un poco llevar por el hype, por el concepto en sí, que está muy bien, pero igual es mejor esperar a que esté todo más consolidado o a que, como digo, haya más activos similares como Kraken, como otros exchanges que van a salir, pues para tomar una decisión y ver realmente cuál es el mejor. Coinbase, realmente tenemos que preguntarnos varias cosas. ¿La gente va a querer pagar comisiones tan altas durante mucho más tiempo? No lo sé. Es un mercado muy nuevo. Creo yo, personalmente, que el tema aquí no está en ver quién tiene el mejor broker, sino en quién tiene mejor visión, en quién se puede adelantar y quién acaba teniendo más ventajas competitivas a largo plazo. Realmente no sabemos cómo puede evolucionar todo y Coinbase está bien posicionado, pero queda mucho por venir, queda mucho recorrido, no solo a modo de competidores, sino a modo de evolución del mercado. Creo que los que sean más visionarios, o sea, el que se anticipe mejor a las demandas de la gente, va a ser el que se va a imponer arriba en este mercado. Al final, hablar aquí de ganancias, en cualquier análisis de Coinbase vais a ver la gran cantidad de información que os dan sobre las ganancias, sobre el potencial, etcétera, etcétera. Al final no creo que tenga demasiado sentido, porque sí que es verdad que la empresa la marcan, o sea, el rumbo de la empresa la marcan los beneficios, pero es que no es Coinbase la única que está teniendo beneficios. Kraken mismo aquí dice que en el primer trimestre ha superado por completo todo el año pasado. Pues lo mismo que Coinbase. Al final, solo los beneficios, yo creo que en este punto no nos pueden marcar, oye, voy a invertir en Coinbase o no voy a invertir en Coinbase. Creo que hay que valorar más cosas, como entender que Coinbase ahora está sola, pero Coinbase en un futuro tendrá competencia. Entender que, como he dicho, no hay nada definido, no es el campo de las aerolíneas, no es el campo de los coches eléctricos, que tampoco están al 100% definidos, pero ya es más sólido, ya se sabe la dirección sobre la que hay que trabajar, ¿vale? Aquí no la sabemos del todo. Sí que es verdad que está bien posicionada en cuanto a servicios, sectores y demás, pero sí que hay muchos puntos de los que he dicho que son puntos a favor, son puntos a favor que los tienen todos, como las ganancias, como Binance tiene muchos aspectos mejores que Coinbase. Por lo tanto, yo creo, ahora mismo, a día de hoy, estamos a 13 de mayo, yo creo que es mejor destinar el dinero que te vale Coinbase a invertirlo en otro lado. Lo puedes repartir en altcoins, lo puedes destinar directamente a Bitcoin, pero que creo que Coinbase ahora, pagar un precio de, creo que está alrededor de 300, pagar un precio de 283 por Coinbase, ahora mismo lo veo demasiado y lo veo como que puede destinarse mejor a otro tipo de activos. No digo que Coinbase no vaya a subir, no digo que Coinbase hoy incluso pueda presentar algo extraordinario en sus resultados y pegar un pelotazo hacia arriba, igual que lo puede pegar hacia abajo. Pero sí que es verdad que yo, con todo lo que he investigado, con todo lo que he visto, creo que entiendo perfectamente cómo se valora una empresa, pero creo que únicamente las ganancias, el beneficio neto, el EBITDA, etcétera, etcétera, creo que en este caso es insuficiente. No estamos valorando la típica empresa, estamos en un mercado nuevo, por lo tanto, ahora mismo una valoración tradicional no sé si es exactamente lo que necesitamos para tomar una decisión respecto a Coinbase, ¿vale? Por lo tanto, bueno, lo voy a dejar por aquí.
ha sido al final media hora más o menos, había muchas cosas que comentar, las he intentado resumir al máximo, pero bueno, al final es tomar la decisión de invertir en algo y es algo que lleva trabajo. Por lo tanto, nada, lo dicho, espero que os haya gustado, darle me gusta, suscribiros, compartirlo con amigos, con la familia y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!